Bueno, no, buenas noches a todos los asistentes. Bueno, vamos a ver por aquí que me quede a la mano el chat. Ponlo por aquí, aquí como en una esquinita. Si sale algo, yo puedo ir. Pero no estoy aquí. A ver, pues no, me toca revisarlo poco a poco. Vamos a ver acá. Entonces, no tocar, ahí sí tocará tener otra pantalla. Bueno, bueno, estamos compartiendo, está grabando, todo listo. Sí, bueno, no, buenas noches. La idea es como continuar con lo que comenzó ayer, profesor Sergio Cantillo, ¿vale? Aquí de nuevo está pues el enlace de la carpeta en QR, para los que no lo tienen, también ya lo compartimos por el chat. Ahora, no ahorita, pues no sé, media horita ir viendo preguntas o algo en el chat. Mm, bueno, entonces, pues comencemos, ¿no? Entonces, la idea cuál es? Es ver cómo podemos hacer pronósticos series de tiempo, pero ya con arquitecturas de Deep Learning, ¿no? Ya Sergio explicó pues, los fundamentos de la serie de tiempo, todo el procesamiento que se puede hacer desde el punto de vista, pues digamos, estadístico, pues como ingeniería de características, etcétera. Pero bueno, yo estoy más en el otro lado. Yo estoy más de ya teniendo como esa caracterización, pues bueno, cómo poder generar un modelo basado en Deep Learning que nos pueda ayudar a hacer esos pronósticos, ¿listo? Entonces, pues eso es lo que queremos ver hoy. De nuevo, bueno, lo que mencioné ayer, la invitación, esta charla es organizada como parte de las actividades de la especialización en inteligencia artificial. De alguna manera, eso es como una clase de muestra de lo que hacemos en la especialización, ¿listo? De hecho, estos temas lo vemos en un curso que se llama Procesamiento de Datos Secuenciales. Es como un tema que va evolucionando tanto, ya inclusive estamos haciendo pronóstico con Transformers. Hoy no alcanzamos a ver Transformers, porque pues vemos algo en la teoría, pero la aplicación no alcanzamos a ver porque por cuestiones de tiempo. Pero la idea es que uno puede hacer pronóstico inclusive con Transformers, ¿no? Que es lo que quiero también mostrar en esta presentación. Y pues también vemos una introducción a procesamiento de lenguaje natural en ese curso, porque el lenguaje es un dato secuencial, así como las series de tiempo que explicó Sergio y las que empezamos a trabajar. Vamos a trabajar con la misma serie de tiempo, los datos de temperatura diario durante 10 años que se capturaron en Melbourne, que es una ciudad australiana. Es un dato secuencial que tiene una dependencia del tiempo y el lenguaje en esencia también, ¿no? Entonces, muchas de las arquitecturas que uno trabaja para procesamiento de datos de series de tiempo se usan para procesamiento de lenguaje, ¿no? De hecho, con los transformers pasó al contrario. Primero se aplicaron para procesamiento de lenguaje y ya se están usando también para pronóstico, esas cosas, ¿listo? Bueno, pues bueno, una corta introducción mía, ahí para que la tengan, ¿vale? Felipe pregunta sobre la grabación. Eh, yo consulté y lo que me dijeron es que le iban a compartir, que ellos la descargan, extensión, le hacen una edición y que la comparten. Igual, ahí, como ahí tienen mi correo, si no, no el motivo no la comparten, me comentan, porque me dijeron que sí, que ellos la están compartiendo, ¿no? Eso es lo que me comentaron. ¿Listo? Bueno, bueno, ahí ya es mi nombre para los que no me conocen. La presentación, esta está ahí en la carpeta que está en este QR, ¿vale? Ahí mismo está ya la presentación. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es José Alfonso López. Yo soy coordinador de la especialización en inteligencia artificial. Bueno, llevo ya bastantes años trabajando con todas estas tecnologías de inteligencia artificial. Eh, Desde ya, yo hacía la cuenta estos días, ya pasé los 25 años. Yo empecé en el 96, de hecho, yo fuimos de los primeros que trabajamos, por lo menos en nuestro occidente, temas de redes neuronales artificiales, ¿no? Mi tesis de maestría que hice en el 96 al 98 fue un simulador de redes neuronales artificiales y bueno, siempre ha sido interesante ver todo el desarrollo de esta tecnología, ¿no? Donde empezó como una promesa, hoy en día, esa promesa que
que se tenía con la inteligencia artificial, pues es una realidad y bueno, eso nos tiene aquí convocados. Bueno, hablando de redes neuronales artificiales, es lo que hoy en día llamamos deep learning y es lo que queremos ver cómo los podemos aplicar para procesar esas series de tiempo. Eh, He estado trabajando como un enfoque que es denominado los bloques básicos del aprendizaje profundo. Y vamos a ver cómo esos bloques básicos pues lo podemos aplicar en este caso particular para procesar series de tiempo, ¿no? En este caso para hacer pronóstico, ¿no? Esa es la idea. ¿Listo? Entonces, pues voy a empezar como con ese enfoque, ¿no? Entonces, los bloques básicos del aprendizaje profundo lo he dividido en cuatro y vamos a ver cuáles son ellos. Pero primero, para los que no tengan el contexto, ¿qué es eso de las redes neuronales artificiales o el deep learning? Bueno, yo Mario por eso un comentario. Ahora lo miramos con calma. Y buenas noches, yo Mario. Entonces, el famoso deep learning es básicamente, como algunos dicen, un rebranding de las redes neuronales de toda la vida, digamos así toda la vida, porque estamos hablando de una tecnología que prácticamente nació con el mismo concepto de inteligencia artificial por allá en la década del 50. Pero la idea básica, ¿cuál es? Pues oye, la red neuronal artificial emula una red neuronal biológica y la red neuronal biológica por antonomasia pues es el cerebro, ¿no? ¿Qué es una red? Pues la conexión de elementos normalmente del mismo tipo o que pueden establecer una comunicación entre ellos. El cerebro en esencia es una red de neuronas biológicas. Entonces, cuando queremos construir una red neuronal artificial, lo que queremos es construir es de alguna manera como guardando las proporciones, un cerebro artificial, ¿no? ¿Ha sido el enfoque para crear estas redes neuronales artificiales? Es lo que algunos llaman un enfoque bottom-up. Empezamos como con la base, en este caso, modelando cómo funciona una neurona biológica para obtener una neurona artificial y luego esas neuronas artificiales las conectamos para crear nuestra red neuronal como tal, ¿no? Eso es lo que está acá abajo, ¿no? Eh, en la parte izquierda está pues como esa red neuronal biológica, acá está como sus elementos constitutivos que son las neuronas biológicas, acá está las neuronas artificiales ya conectadas. Cada circulito es una neurona artificial y cuando se conectan unas con otras tenés una red neuronal artificial, ¿no? Y en esencia, eso es un modelo ChatGPT, en esencia es eso, un conjunto de neuronas artificiales conectadas unas con otras, ¿no? Lo cual pues nos da pistas de lo porosa que puede ser esta tecnología, ¿vale? Esa es la idea pues como muy simplificada. Pero ¿cómo nació esta historia? Esa la podemos trazar como mencioné, por allá en la década del 50, inclusive antes, ¿no? En la década del 43 ya se crearon los modelos de neuronas artificiales, pero ya en la década del 50 se creó la primera red neuronal propiamente dicha, ¿no? Ese constituye el primer bloque básico del deep learning, que es lo que denominamos capas densas, ¿no? O dense layer. Si uno trabaja con Keras, como vamos a hacer ahora, en Keras hay unas capas que llamamos densas o dense, que hacen referencia a ese tipo de conectividad, ¿listo? Fue como la capa original de las redes neuronales y se quedaron por allá en la década del 50 con Rosenblatt, con su famoso percetrón, donde aparecen pues los elementos pues estándar de una red neuronal, ¿no? Es decir, las neuronas con sus funciones de activación, con sus conexiones o pesos sinápticos, etcétera, ¿listo? Ahora bien, esa red neuronal artificial que creó Rosenblatt en su momento también llamó mucho la atención. En el centro muestro lo que se llama el Mark I, que es como lucía en su momento un percetrón, ¿no? Básicamente era un, un computador analógico, si no estoy mal, ¿no? Y llamó mucho la atención porque era capaz de hacer reconocimiento de algunos caracteres, de algunos símbolos. Ya, inclusive en su época, salieron comentarios similares a los de hoy en día, es decir, que ya las máquinas van a pensar y todas esas cosas pues que todavía seguimos por ahí escuchando, ¿no? Unos ya hablan que estamos muy cerca de la inteligencia artificial general, pero mm, cada vez salen más dudas que eh, los LLM que tenemos ahora tan poderosos todavía les falta mucho para llegar a ser inteligencia artificial general. Pero bueno, eso, desde que salieron las redes neuronales se está hablando de eso.
o de que se surgió el concepto de inteligencia artificial en la década del 50. Pero bueno, fue evolucionando hasta que llegamos, el perceptrón original era una capita densa única, es decir, era monocapa, y eso fue evolucionando para tener ya redes de varias capas densas, ¿no? Esa es como la ilustración de una red con varias capas densas. Se habla de densas porque tú tienes un conjunto de neuronas que se conectan de manera densa o fully connected con las neuronas siguientes, ¿no? Constituyendo la capa densa. Y vamos a ver cómo podemos usar capas densas como para hacer pronóstico, ¿no? ¿Vale? Eso es como lo que queremos hacer en el primer ejercicio, yo chequeando el tiempo como para ir teniendo el control. Listo, pero ¿qué resulta? Pues veamos otro bloque funcional, ¿no? Eh, las famosas capas convolucionales, ¿no? Recordemos, voy a aprovechar esta charla para ir mostrando esos bloques básicos del Deep Learning y cómo los podemos aplicar para hacer pronóstico. No todos porque el tiempo no nos da, pero pues ir viendo dos de ellos. Principalmente vamos a hacer un ejercicio de ver cómo adaptamos un receptor multicapa para hacer pronóstico y también cómo podemos trabajar con una red recurrente para el mismo fin, ¿no? Sin embargo, tenemos otras capas o bloques básicos como las capas convolucionales. La historia de las capas convolucionales, pues nacen por allá en un experimento que hicieron en la década del 60, 70, con gaticos donde se verificó que la corteza cerebral y visual de los gatos estaba organizada de manera jerárquica. Y eso, bueno, se ha visto que las cortezas visuales tienen esa estructura, ¿no? Entonces tenemos neuronas que reciben la información y esta información se procesa de manera eh, como localizada de lo que llamamos en las redes convolucionales el campo de recepción. Y cada neuronita tiene su campo de recepción y lo que percibe se lo pasa a la siguiente capa como para que haya de manera jerárquica encontrando unos patrones más complejos, ¿no? Esa es la idea de las capas convolucionales. Y bueno, a Jan LeCun, que ahí está, él es ahora como el director del Instituto de Investigación de Inteligencia Artificial de Facebook. Entonces, pues bueno, él fue el que le dio como su estructura ya actual. Se le considera el padre de las redes convolucionales que usamos pues para todas estas aplicaciones, es que todo de procesamiento de imágenes, ¿no? Pero esos son lo que llamamos redes convolucionales bidimensionales. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con imágenes, la imagen es información bidimensional. Una imagen se representa como una matriz, como se ve aquí a la izquierda. De la convolución que se usa ahí es una convolución 2D. Pero eh, esto es una estructura, pues, como general, lo que mencionábamos. Una red convolucional es la estructura estándar. Tengo la imagen, empiezo a hacer una extracción de características, primero de bajo nivel y poco a poco se enlaza para tener características de más alto nivel. Finalmente hace una clasificación. Ahora bien, resulta que las señales o series de tiempo son unidimensionales, como mencionaba ayer Sergio. Entonces, ¿cómo podemos trabajar señales, series de tiempo con redes convolucionales? Pues, como se dice popularmente, se le tiene. Tenemos la convolución 1D. Es una arquitectura muy interesante. Uno puede hacer procesamiento de señales unidimensionales, series de tiempo en esencia, con convolución 1D. El concepto de extracción de características que se hace en 2D funciona igual para información unidimensional, ¿no? Entonces, eso nos permite hacer la extracción de características con las diferentes capas convolucionales y posteriormente hacer el pronóstico o la clasificación de la serie de tiempo, ¿no? Que es otra opción que podemos hacer con este tipo de señales. Entonces, eso es muy interesante porque normalmente uno está acostumbrado a trabajar con la convolución 2D, que es la que procesa imágenes, pero podemos trabajar este tipo de arquitecturas, ¿no? Arquitecturas también basadas en convolución 1D, unidimensional. En ese caso, las señales que recibimos son vectores. Una serie de tiempo en esencia es un vector, pero esa serie de tiempo puede tener varios canales, ¿no? Es decir, la que trabajamos con Sergio y la que vamos a trabajar hoy, pues es una serie de tiempo unicanal, porque tiene solamente los datos de temperatura. Pero podemos tener ahí series de tiempo que son multicanales, ¿no? Por ejemplo, este podría ser el caso de un acelerómetro. Si uno tiene un acelerómetro, la señal de un acelerómetro es una serie de tiempo, pero con tres canales, ¿no?
Entonces tengo canal XYZ y puedes hacer manipulación o procesamiento de esa señal con estas redes basadas en Deep Learning. ¿Listo? También uno podría tener una serie de tiempo multicanal, ¿no? Es decir, si yo quiero, por ejemplo, procesar con Deep Learning, pues con este tipo de arquitecturas convolución 1D, por ejemplo, un modelo eh, con varias señales de entrada, es decir, digamos que yo quiero, no sé, hacer un pronóstico de temperatura, pero considerando que aparte de la temperatura tengo también, no sé, la humedad, por decir algo. Entonces, cada una de esas señales podría constituirse en un canal que va a recibir mi modelo y hacer el procesamiento como tal, utilizando convolución 1D, ¿no? Vale, eso nos lleva a nuestro primer ejercicio. Vamos a ver cómo podemos hacer pronóstico e introducir unos conceptos adicionales ya con una red multicapa. Bueno, ahí paro un poquito, a ver si tienen alguna pregunta mientras cambio el código. Preguntas por acá, vamos a ver, a partir de nuevo los enlaces, etcétera. Ujú. Vale, Mario, muchas gracias por la información. Luego te contacto que necesitamos eh, trabajar en algunos cursos con este tipo de información real, entonces ahí, chévere, Mario, muchas gracias. Bueno, voy a volver a compartir. Ahí están los que han acabado de llegar, el enlace de asistencia y también el- la carpeta en Drive, donde tenemos los códigos que ya vamos a comenzar a traer a continuación. Bueno, como vamos por acá, listo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí, alguna manito arriba o por el chat para continuar. Vamos bien, ¿no? Bueno, entonces, vale, vamos con el código, pues que es como algo más interesante. Cierro este chat acá. Entonces, bueno, me salgo aquí de esta presentación. Te tengo aquí un ratito mientras cambio acá el código que ustedes ya, bueno, que ya han descargado, bueno, tienen ahí. Salgo aquí de la presentación. El primer ejemplo es el del preceptor multicapa. Entonces, una duda que surge cuando trabajamos esa serie de tiempo es, bueno, ¿cómo podemos, eso que mostró Sergio ayer, llevarlo a una red multicapa, ¿no? ¿Vale? Eh, la primera parte del código, pues en esencia es lo mismo que hizo Sergio, ¿no? Es decir, las librerías, los datos se descargan de GitHub, vamos a trabajar con los mismos datos. Esta parte no tiene mayor diferencia. Graficamos algunos datos. Bueno, aquí lo que hago es, con la misma partición que hizo Sergio, donde tengo los datos de entrenamiento y testeo, creo dos vectores, donde este vector ahí están todos los datos de entrenamiento y tengo los datos de testeo, ¿listo? Están ahí ya separaditos. Vale, bueno, hacemos la graficación, etcétera. Mm, ahora bien, voy a pasar por aquí a mi tablerito digital, pues como para explicar algunas ideas, ¿no? Como para que el código quede más claro. Sergio ayer hablaba pues, del enventanado, etcétera. Es decir, normalmente uno, en el último ejercicio que él hizo, hablaba de que estábamos tomando ventanitas de 10 datos, ¿no? Es decir, ¿qué significa eso? Que se toma, de acuerdo, como son modelos, esta es una aproximación que llamamos modelos autorregresivos, ¿no? Básicamente, un punto de la secuencia depende de los valores anteriores. Y pues hay otros modelos, ¿no? Están los modelos autorregresivos con entrada, los ARX. Es decir, si tú puedes crear un modelo que haga el pronóstico de una variable usando datos pasados de la variable, pero también otras variables que afecten el comportamiento de la área de interés. Entonces, serían los autorregresivos con entrada externa, simplemente como para repasar, ¿no? Aquí tenemos los autorregresivos donde básicamente yo que tengo, pues mi variable en un instante determinado es una función que depende de valores pasados, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a mostrar, mover esto un poquitico para acá. Y tengo una dependencia de valores pasados
y esto normalmente tiene un tamaño, ¿no? Podemos llamarlo NA, ¿vale? Entonces, ese NA, ¿qué es? Pues es el tamaño de la ventana, es decir, cuántos valores anteriores necesito para estimar el valor actual, ¿no? Como el autorregresivo, pero resulta que yo puedo tener mi modelo autorregresivo con una entrada o entradas externas. Entonces yo puedo hacer el mismo pronóstico, el valor y de k. De hecho, podría ser yk más uno si no quisiera. Y eso va a ser una función de que la parte autorregresiva estándar sería esta. ¿De acuerdo? Pero lo que tendríamos es también unas muestras de una entrada adicional que llamémosla x, ¿no? Es x. Entonces tengo valores pasados de esa entrada, ¿no? Entonces ya tiene la parte autorregresiva. Hay otros más elaborados como los modelos ARMA, que son autorregresivos y tiene algo que llama la media móvil. Eso al final se calcula es como con el error del modelo, ¿no? Es decir, eso yo lo he implementado en algunos artículos, inclusive lo hemos trabajado, porque la parte autorregresiva es esta, depende de los valores pasados de la misma variable. Eso es la parte autorregresiva, pero podemos tener una parte que depende de los errores, ¿no? Errores pasados, ¿no? Entendiéndose el error como la diferencia entre el valor real y el valor estimado por el modelo, ¿no? Para entrenar estos modelos necesitamos unas estrategias, digámoslo así, sí, iterativas para ir actualizando esos errores, etcétera, ¿no? De hecho, esto llegaría hasta un EK menos, no sé, NE, por decir algo, ¿no? Una cantidad de valores pasados de los errores. Bueno, entonces la pregunta es, listo, esto es heredado pues como de la teoría de series de tiempo. ¿Cómo logramos acondicionar estas arquitecturas o esta información para trabajar con una red neuronal, ¿no? Pues centrémonos la más sencilla que es la autorregresiva pura, ¿no? Que es la que Sergio empezó a trabajar ayer, ¿listo? Entonces, resulta que tenemos que pensar que nuestra red neuronal, de hecho, es una de las críticas que se le hacen, pues en general, pues digamos así que no está mal, es una cajita negra. Entonces, esta cajita, voy a dibujar acá, va a ser mi red neuronal. Entonces, yo lo que tengo que pensar es, ¿qué le voy a colocar a la entrada a la entrada y a la salida de mi red neuronal para hacer el pronóstico? Es lo que decía Sergio ayer. Pensar, tengo que convertir la información, que es una serie de tiempo, en datos input-output, ¿no? Entonces, normalmente los datos de entrada, ¿cierto? Es como vamos el autorregresivo, son esos datos pasados, ¿de acuerdo? Y lo que sale del modelo, pues, ¿qué va a hacer? Pues va a ser el dato siguiente, ¿no? Es decir, o actual, como quieran ver. El pronóstico propiamente hecho, ¿no? Entonces yo puedo tener la temperatura de días anteriores y estimar la temperatura del día onceavo, ¿no? Entonces el dato, digámoslo así, a pronosticar o a qué pronosticar. Era como el dato futuro, ¿no? Y entonces, ya teniendo eso claro, entonces uno dice, bueno, ya sé que a la entrada tiene que llegar esos datos anteriores. Bueno, entonces ahí ya recordamos lo del enventanado que mencionaba Sergio. Y entonces uno dice, bueno, eso significa que aquí a la salida del modelo, ¿qué va a pasar? Van a salir, perdón, aquí, todo esto, yo genero de esta anotación es un PDF, yo se los comparto en la misma carpeta, ¿no? Es decir, todos estos dibujitos se los comparto para que lo tengan ahí. Entonces, en este caso, yo voy a estimar, por ejemplo, el valor késimo y la entrada sería esos datos pasados, ¿no? Que llegarían aquí a el modelo. Y aquí tendríamos el tamaño de la ventana. En el caso del ejercicio, pues, teniendo el código, recordemos que yo lo que tengo son una ventanita de tamaño 10, es decir, tengo 10 valores pasados. Y con eso estimo el siguiente, ¿vale? Y aquí, ¿qué vamos a tener? Inicialmente vamos a tener un NLP, un perceptrón multicapa, ¿vale?
Entonces, como la idea general. ¿Está clara la idea ahí? ¿Alguna duda? Lo que tenemos que organizar es esas ventanitas, ¿no? Es decir, finalmente, cuando uno crea una red neuronal, eso es, siempre yo insisto, cuando uno trabaja con redes neuronales, hay que entender qué es lo que yo voy a ponerle al entrar a la red neuronal y lo que colocar a la salida. En este caso, es algo parecido a lo que hicimos ayer, es decir, tengo una ventana de observación de datos pasados y quiero generar el dato siguiente, el pronóstico. Y esa es la información o los datos de entrenamiento que uso para entrenar mi modelo. Vale, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos en el código, que es lo que nos interesa, ¿no? Esta idea que está ahí, ¿no? Bueno, oculto por acá. En el código, bueno, la primera parte fue cargar los datos, eso, digamos así, es muy estándar. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hay varias estrategias. Aquí, pues aprovechando que Keras tiene una utilidad que se llama Time Series Dataset from Array. Entonces voy a crear, digámoslo así, las ventanitas ya en un, digámoslo así, en un objetivo dataset que maneja Keras para entrenar el modelo. Pues les confieso, es decir, ya eh, lo hice para este tutorial. Igual van a ver ustedes que funciona, pero he visto como algo que me tengo que ver cómo mejorar. Cuando trabajo con vectores puros, suele ser más rápido el entrenamiento, ¿no? Aquí es algo lentico, pero bueno, funciona. Igual para tener la prueba de concepto que estamos buscando está bien. ¿Listo? Y trabajar, pues, digámoslo así, directamente con esta estructura de datos que tiene Keras, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite esto? Yo creo un dataset para entrenar para el entrenamiento, creo un dataset text. Los creo con los mismos vectores que ya se han generado desde el día de ayer, ¿no? Entonces aquí tengo el train set. Lo que tengo es este datos train y datos text son dos data frames y usando esos data frames, pues extraigo los vectores. Tanto la temperatura de entrenamiento sería una serie de 2556 datos y la temperatura de testeo son los 1096 datos. Entonces, uno puede hacer un código, pues que ya Sergio lo tenía, pero pues Keras nos ayuda con esta utilidad, Time Series Dataset from Array, donde con esa sintaxis que está aquí, creo las ventanitas, ¿no? De hecho, uno puede irse aquí acá y él te explica, ¿no? Cómo es que funciona esta utilidad que tiene Keras. Le da los datos, que es un vector, y tú puedes definir, de hecho aquí unos ejemplos como para que entendamos. Entonces, supongamos que tengo datos del 0 al 98, un vector pues, de datos continuos. Y supongamos que yo quiero generar unas ventanitas de tamaño 10, pero con desplazamiento, espaciamiento de dos datos, ¿no? Entonces, uno configura esto. Ah, listo. Esos son los datos que voy a procesar. La longitud de secuencia es 10, es decir, que a sacar 10 datos, pero los datos van a estar sacaditos eh, de datos de por medio, de dos en dos. Entonces aquí empieza en 0, el 2, 4. Y la pregunta es, hay otro parámetro que se llama sequence stride, es decir, ¿qué tanto me muevo en mi serie de tiempo para generar la siguiente secuencia, ¿no? Y miren ustedes que la primera secuencia empieza en 0 y como el sequence stride es 3, la siguiente secuencia empieza en 3. Y la siguiente empieza en 6 y siempre se sacan 10 daticos, ¿no? 10 daticos de dos en dos, ¿listo? Pero acá el que nos interesa, es decir, ¿qué sucede si yo quiero sacar datos de la secuencia, pero también quiero generar el input-output? Entonces, con esta sintaxis, yo puedo generar datos input-output, que es la que uso en el código. Entonces, esto básicamente me dice cuántos valores hacia atrás voy a trabajar y aquí cuántos datos voy a usar para el pronóstico. En este caso, voy a usar solamente el. Si esto tiene 10 datos hacia atrás, aquí estoy pronosticando el onceavo, ¿no? Es como la filosofía que está aquí, ¿no? Y esto es lo que usamos en el código para construir nuestro dataset, ¿no? Te le paso el dato de entrenamiento, entonces van a hacer una ventana de 10 datos hacia atrás. El target va a ser el dato onceavo. Sequence length va a ser 10. El stride
la ventanita se van a mover de muestra en muestra. Sample rates, es decir, dentro de esa ventana, si voy a tomar los datos de manera continua, salteada. Y el map size, si en este caso vamos a trabajar map size de solamente una ventana, ¿no? Volvamos aquí acá no, voy a crear una paginita para que quede como más claro, ¿no? Que es una ventana, aunque pues sí lo mencioné ayer, pero pues igual aquí lo estamos automatizando un poquito directamente con ese comando de quiero, ¿listo? Entonces, tengo mis datos de temperatura, que van aquí. Entonces tengo mis datos de temperatura, bueno, perdón, acá mejor. Aquí tengo mis daticos, la información. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Pues lo que yo hago es, bueno, creo una ventanita de 10 datos. Es más fácil verlo acá en el dominio de las muestras, aquí en el eje horizontal. Acá tenemos las muestras, no, perdón, aquí tenemos las muestras y por acá estaría los valores, ¿no? Entonces, si acá tengo el valor, por ejemplo, este es el valor cada décimo, este puntico, por acá tengo K-1, perdón, K-1, por acá tengo K-2, etcétera, ¿no? Y resulta que, claro, si yo defino la ventana de 10, significa que voy a coger estos valores de aquí para acá hasta completar los 10 datos. Eso sería el input. Y el output del modelo, pues va a ser este KS. ¿Listo? Eso es lo que estoy configurando, ¿no? Entonces, una ventanita de 10 datos hacia atrás y estimo este. Entonces, los parámetros ese es el sequence length. En este caso significa que tengo 10 datos. Entonces, tengo estos 10 valores y aquí pues el siguiente es el pronóstico. Entonces, ¿cómo recorro esta serie de tiempo? Me puedo mover de datico en datico, ese es el stride. Es decir, la siguiente ventana se va a mover un datico hacia la derecha. Entonces, en este caso, voy a hacerla aquí como por encimita para que no, con el mismo grosor como para que no desentone. Entonces me muevo un datico hacia la derecha. Eso significa que este dato que antes era de salida ahora se convierte en entrada. Y aquí aparece el siguiente que está aquí, el K+1, es el que se va a convertir para la segunda ventana en el dato targets. Aquí tendríamos un puntico que llamaríamos K+1. Y así sucesivamente, ¿no? Estoy moviendo de muestra en muestra. Pero puedo moverme de a 2 datos, de 3 datos, eso se define con el strides, ¿vale? Y así recorro toda mi serie y ese comando me permite construir el enventanado. Es tanto para los datos de entrenamiento, para los datos de testeo que están aquí. ¿Listo? Bueno, no sé si eso es clave porque pues, nos ahorra mucho del código que ayer se iba hecho, ¿no? Ahí ya tengo el enventanado. Y pues, afortunadamente, pues como vamos a trabajar con modelos de deep learning que vamos a crear con Keras, pues, pues estas utilidades pues son compatibles con esos modelos. Es decir, ya estos datos los puedo pasar directamente para entrenar el modelo, que es lo que vamos a hacer a continuación. Me tocó hacer este pequeño truco aquí al final, porque para sacar las métricas, resulta que cuando saco las métricas, necesito tener los vectores, ¿no? Entonces, cuando hago el predict, van a ver ustedes que el Keras me genera las predicciones, pero ¿qué sucede? Cuando voy a hacer la comparación de esas predicciones que tiene Keras contra las, los targets que están aquí ocultos, pues no, pues tocaba, no directamente, no tuve acceso a los datos, entonces lo más fácil fue sacar los targets por acá afuera, ¿no? Para hacer luego las comparaciones, ¿no? Entonces este código es para extraer los targets, ¿de acuerdo? Y los guardamos en este vector para luego calcular las métricas, mirando la predicción con los datos de testeo reales, que son estos, y luego ahí calculamos las métricas para comparar, ¿listo? Nuestro modelo es un modelo, como mencionamos, en esta primera parte vimos 2 bloques básicos del Deep Learning, que son capas densas y capas convolucionales. Vamos a trabajar capas densas. En el curso de especialización barrimos todas, convolucionales, densas, recurrentes y transformers, ¿no? Bueno, listo. Creamos un modelo secuencial, igual
Pues no nos da tiempo para explicar en detalle cómo es esto de los modelos secuenciales. Simplemente pues, vamos a usar esta opción que tiene Keras. Yo la analogía que hago es como si estuviéramos haciendo un pastel. Entonces uno va de manera secuencial poniendo capa a capa, una capa sobre la otra. En este caso, cada capa representa un tipo de conectividad que voy a poner en mi red neuronal. En este caso van a ser puras capas densas. Las capas densas, recuerden ustedes que cómo lucen, pues lucen como está acá en la presentación, ¿no? Esas son las capas densas. Estoy apilando área de estas capas, básicamente. ¿Vale? Entonces, listo, un modelo secuencial. Luego, ¿qué hago? Genero una capa densa de 20 neuronas. Defino que tiene 10 neuronas a la entrada, es decir, como para que me entienda la arquitectura. Siempre es como conveniente entender que lo que estoy creando allá. Entonces, mi red tiene 10. ¿Dónde tenemos por acá? Si nuestra red ya sabemos que tiene que recibir esas ventanitas de 10 datos, eso significa que nuestra neuronita, nuestra red mejor en su capa de entrada, pues que va a tener pues 10 neuronas para recibir esa ventana de 10 datos pasados, ¿no? Lo que mencionamos ahora acá. Todos esos 10 valores pasados van a llegar a una neurona de entrada. Eso es nuestra capita de entrada que va a tener nuestra red neuronal, ¿no? Entonces, aquí tiene la capita de entrada. Y acá, pues, recibimos esa ventanita de datos pasados, ¿listo? Aquí tenemos el YK-1, el YK-2, hasta llegar al YK-10, ¿vale? Uy, me salí perdón, me salí de del compartir. Aquí, me muero un poquitico. De nuestra red, esas son las 10 neuronas que decimos allá del input shape. ¿Cuántas neuronas de entrada tiene? Va a tener 10. ¿Y cuántas neuronas va a colocar en la capita densa? En este caso va a colocar una capita. Igual es una prueba de concepto. La arquitectura no está optimizada. Uno puede hacer pues otros procesos, un grip search o algo para encontrar una arquitectura pues que sea mejor. Lo importante es que ustedes vean cómo podemos usar esta arquitectura. Y tenemos una arquitectura basada en puras capas densas. Entonces, estas capitas de entradas se conectan de manera densa con unas neuronas. Aquí no dibujo todas las conexiones, vemos que son densas, unas capas, y esas capas se conectan con la neurona de salida, que la neurona de salida es la que se va a encargar de generar el pronóstico, ¿no? Es la que va a generar el valor Y de K. ¿Cuántas neuronas tenemos en la capa densa? Una, dos, tal. Hemos configurado 20. Y aquí tenemos nuestra neurona de salida que tiene función de activación lineal. Estas neuronas se crearon, si no estoy mal, con función de activación ReL1, que es esto, ¿no? Entonces, ¿cuántas neuronas tengo en mi capa? 20. ¿De cuántas entradas tiene mi red? 10, que es la ventanita de observación para el pronóstico. Función de activación ReLU. Ahí tengo códigos comentados para cambiar la función de activación, poner otra capa, etcétera. Y esta es la capa de salida que también es densa. ¿De acuerdo? Entonces, si yo corro ese código, te genera aquí como la arquitectura, ¿no? Si me están siguiendo el código, voy a adicionar aquí una celda de código y voy a crear algo que se llama, voy a decirle al modelo que acabo de crear, modelo.safe. Es decir, modelo.safe va a crear el modelo, voy a decirle modelo MLP.h5, porque voy a agarrar el modelo en que era, ¿listo? Ejecuto, vamos a ver si no me desconectaba en el ambiente de trabajo, así lo generó. Acá en los archivos, creo el modelo en MLP.h5, voy a descargarlo. Y voy a ponerlo acá, vamos en este copy de drive. ¿Y qué voy a hacer? Ya tengo ese modelo, voy a irme acá a internet, una aplicación que estoy usando bastante que se llama Neptron, va a copiarles ahí en el chat, porque me ha servido mucho para visualizar esos modelos, ¿no?
Entonces hablo Neutron, allá les coloqué también en el chat. Le digo Open Model y puedo buscar ese modelo que acabo de descargar, ¿no? En NLP. Y le digo que lo abra. Y aquí Neutron te muestra la arquitectura, ¿no? Y eso funciona con cualquier arquitectura, un Transformers, puedes verlos acá, ¿no? Entonces te muestra, listo, tiene 10 entradas, la matriz de conexiones es una matriz de 10 por 20, tengo 20 vallas, cada neuronita de la capa oculta tiene 20 conexiones de tendencia, sesgo o vallas. La neuronita de salida con su kernel. Aquí puedo visualizar la arquitectura, ¿listo? Es bastante interesante. Pues si uno quiere como visualizar qué es lo que está pasando ahí, ¿no? En la red. Es decir, esto es una manera de ver la red como complementaria a esta que está acá, ¿no? Es algo parecido acá. Para los si de pronto tienen inquietud, bueno, ¿dónde están los vallas? Pues los vallas lo podemos dibujar como unas lineecitas que llegan aquí a cada una de las neuronas. 20 vallas en esta capa porque tengo 20 neuronas y un vallas en la capa de salida. Y las matrices que muestra Neutron, pues son estas que están aquí, ¿no? Aquí tengo una matriz de conexiones en esta capa oculta que llamamos, ¿de qué tamaño? 10, porque tiene 10 neuronas de entrada por 20, es la dimensión. Y esta W de la capa de salida, ¿qué tamaño tiene? 20, que viene de esas 10 neuronas por una neurona de salida. Y los bayas que tenemos acá, tenemos los bayas de la capa oculta, pues son 20, porque son 20 neuronas, y los bayas de la capa de salida, pues uno solo. Uno puede hacer un cálculo sencillo, ¿no? 200 conexiones por acá más 20 son 220 y acá tienes 21. Esa red neuronal debe tener 241 conexiones. Es algo que Keras nos lo muestra, ¿no? Es decir, yo uso mucho eso y es algo que hago mucho énfasis porque nos ayuda a entenderme la arquitectura. Aquí está. La capa densa tiene 220 conexiones, son la matriz de 10 por 20, 200 más los 20 vallas, son 220 conexiones y la capa de salida son 20 por una 20 más el valle 21. En total mi red tiene 241 conexiones. Listo. Voy a parar aquí un poquitico, voy a ver el chat, voy a ver el micrófono, no sé si hay algún comentario, pregunta está ahí. ¿Vamos bien? Bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Listo, voy a cerrar aquí el chat. El código, volver a compartir. El código está en la misma carpeta, ¿no? Que hemos estado trabajando, ¿no? Ah, perdón, aquí me fui ya con el. Yo comparto que tengo aquí el. Ah, bueno, ya lo compartieron. Listo, Haider, gracias. Esa es la carpeta en Drive con acceso público donde pueden ver el código. Y pueden descargar el código. Bueno, sigamos avanzando. Pues tenemos que ver otro código y ver un poquitico pues, de esos otros bloques funcionales, ¿vale? Pero el Valle es como una modulación que se le coloca a la red para modular la red neuronal. Pues una manera de verlo, ¿no? De hecho, el bias técnicamente lo que genera es un grado de libertad accional que tiene cada neurona, ¿no? Es decir, una red neuronal, las conexiones son como las variables que tiene el modelo para jugar con él. Y ese bias le permite como un grado de libertad adicional que puede ser útil, ¿no? Pues la explicación más técnica es que cada neurona genera un hiperplano de separación en el espacio donde llegan los datos y ese bias le permite que ese hiperplano se mueva, ¿de acuerdo? Esa es la explicación como más, más técnica, ¿no? El criterio para bias es un valor que por defecto tienen las redes neuronales, se puede quitar si uno quiere, pero normalmente ese grado de libertad adicional que te da el bias, pues se suele dejar porque permite, digámoslo así, y mejorar la capacidad de aprendizaje de la red neuronal, ¿listo? Pero en Keras hay una variable que se llama use bias, si no estoy mal, por defecto es true, uno puede quitarla, ¿no? Lo puede colocar en false si no quisiera. Bueno, vamos a compartir de nuevo, a seguir con nuestro código. Listo, entonces, listo, ese es nuestro modelito. Lo que sigue es lo de siempre, compilamos el modelo, lo entrenamos, que hacemos el fit. Y aquí graficamos nuestra curva de entrenamiento, ¿no?
Se demora 2 minuticos en entrenar, eso es lo que les decía que al trabajar, cuando yo creo, bueno, creo el modelo acá, aquí lo entreno, ¿no? Entonces, para entrenarlo, ¿qué le entrego a mi modelo? Le entrego el dataset de entrenamiento, defino el validation data, el dataset tests, cantidad de iteraciones, verbos, lo coloqué en cero para que no me esté generando ese listadito de números, ¿no? Eso también, pues en las primeras pruebas uno lo hace para ver si el modelo está ejecutando bien. Normalmente uno quita eso porque primero tener una chorrera de números ahí que se hacen, pues te estorban ahí cuando estás trabajando en tu collab. Y también te gastan tiempo en el procesamiento porque esa visualización genera también una pérdida de tiempo adicional. Listo. Hacemos el predict con el dataset. Eso es lo que yo les decía. El predict funciona bien porque el predict está hecho en Keras y tengo la predicción del MLP. Pero resulta que cuando quiero calcular mis métricas, esas métricas se calculan con scikit-learn. Entonces necesita tener el vector de las predicciones, pero también el vector de los datos de testeo. Entonces, ¿cómo obtuve esos datos de testeo? Como les dije allá, metiéndome al dataset de testeo y sacando los targets para poder calcular las métricas. ¿Listo? Vi por eso ver que escribieron algo en el chat. En un momento, que no lo veo. Dice por acá, hablando sobre overfitting. Sí, Diego, es una manera de hacer validación, es una alternativa, ¿no? Te sirve para encontrar un buen modelo, para jugar con, ver sobreajuste, esas cosas, ¿no? El sobreajuste se produce al siguiente cuando el modelo, la complejidad del modelo es más allá de lo decir, está sobredimensionado respecto a los datos. Entonces, cuando el modelo es más complejo de lo que los datos requieren, suele haber un sobreajuste o overfitting, ¿no? Entonces, si en tu aleación cruzada incluyes jugar con esa, que se puede hacer también así, uno puede hacer aleación cruzada para cambiar los datos de testeo y de entrenamiento para ir viendo cómo se comporta el modelo y vas jugando con arquitecturas para ver cuáles se sobreentrenan y cuáles no. Bueno, hay varias estrategias para eso. O juegas con alguna técnica de regularización, que estos modelos permiten pues todo eso. Bueno, Alice, esto es lo que les decía. Entonces, cuando yo fui a calcular las métricas, me generó este problema. Es decir, la predicción, el modelo la entregaba, pero cuando calculaba estas métricas que se calculan con scikit-learn, eh, scikit-learn no me interpretaba el tipo de datos que generé con Keras, con la utilidad de Dataset Time Series from Array. Entonces, por eso me tocó hacer esto que dije acá, es decir, sacar los daticos, sacar los datos, el vector de los datos de testeo, del target, eso lo hice con este código. Y ya tuve el vector de los datos de testeo y eso me permite calcular las métricas. En este caso, dieron similares, igual la arquitectura no está optimizada, pues da similar en este caso a la que obtuvimos con Sarima, ¿no? Como el 24, inclusive en algunas pruebas me dio un modelo algo mejor, ¿no? eh, un MLP ya puede superar el Sarima sin problema y con menos carga computacional, pues como decía Sergio, uno le pone un tercer orden y eso ya se puede gastar 15 minutos. En cambio este ya, digámoslo así, es competitivo con un Sarima y en 2 minutos y como les dije, jugando con la arquitectura logré un modelo inclusive mejor, ¿no? Bueno, y bueno, y lo demás ya es la graficación, de ver cómo se comportan las series, uno ya puede sacar las conclusiones también dependiendo de tu aplicación, con cuál modelos te quedas, etcétera, ¿no? Vale, no sé si hay algún comentario. Vamos a continuar en el chat. Ajá. Bueno, sigamos para acá con un poquitico la teoría de los otros bloques funcionales. Y eh, para el otro código, que el otro código pues también explicar un poquitico, porque por los tiempos no nos da para explicar un poquitico la teoría de las redes recurrentes, ¿no? Que son bastante interesantes porque son redes que de manera natural
manejan el tiempo, ¿no? Manejan esos datos secuenciales, ¿no? Bueno, igual pasemos mientras tanto la presentación. Ejemplo, no, aquí está. Entonces, listo, ya vimos las capas, los dos primeros bloques funcionales de Deep Learning. Capas densas, ya vimos cómo puedes adaptar una red basada en capas densas para un ejemplo de pronóstico. Pero resulta pues que, bueno, pensé puede ser capas convolucionales, que quería mostrar que es posible, en este caso con convolución unidimensional, ¿no? Bueno, el ejercicio ya lo hicimos, vamos bien con el tiempo, y llegamos a las famosas capas recurrentes, ¿no? Estas sí son más poderosas porque por naturaleza permiten trabajar con datos secuenciales, ¿no? Si uno mira la trazabilidad donde llegan esas redes recurrentes, están por allá en la década del 80, con Hopfield y su famosa red de Hopfield. También tenemos una red contemporáneas que son las redes de Jordan y Hellman, bueno, que son básicamente cuál es la idea de una red recurrente que, como su nombre lo dice, hay recurrencias, es decir, una red densa como la que vimos ahora, la información siempre fluye en un solo sentido, ¿no? Es decir, si uno mira esta red que está aquí, las flechitas siempre van de izquierda a derecha. No hay flechitas que se devuelvan. O las redes recurrentes tienen eso, ¿no? Hay flechitas que de la salida se vuelven a la entrada. Esas son las famosas recurrencias. Que aquí se pueden observar en una red de Hopfield, por ejemplo, ¿no? Aquí sale la información, de acuerdo, y miren ustedes que sale aquí y se devuelven, ¿vale? Eh, Muestro una de las más, pues, de las redes recurrentes, pues, modernas que tuvieron más éxito antes de los Transformers, que es la famosa red LSTM, o en español sería memoria de largo y corto término, Long Short Term Memory. Eh, es una red recurrente, digámoslo así, pues más sofisticada que una unidad recurrente básica, que tiene unos conceptos que se llaman en el interior generan unas compuertas, ¿no? Y con esas compuertas mejoran el comportamiento de una unidad recurrente estándar, ¿vale? Ahora bien, ¿qué ventajas tiene las redes recurrentes? Que ya por naturaleza permiten trabajar señales que tengan dependencia en el tiempo, es decir, señales secuenciales. Entonces, se hacen muy útiles para trabajar series de tiempo, para hacer clasificación o pronóstico de series de tiempo, como muestro aquí aquí. Yo puedo tener una red recurrente, pasarle una serie de tiempo y que me haga el pronóstico, como lo que vamos a hacer ahora. Pero también puedo hacer clasificación, ¿no? Yo puedo tener una serie de tiempo y que mi modelo me ayude a clasificar. Por ejemplo, uno puede tener en este caso son datos de un acelerómetro, yo puedo clasificar ese movimiento a qué corresponde, ¿no? Es algo que se conoce como detección de actividad humana. Es decir, con acelerómetro yo puedo saber qué está haciendo una persona, ¿no? Y un modelo de red recurrente en tiempo real puede hacer esa clasificación. Acá está el pronóstico, ¿no? Que es lo que queremos trabajar, ¿no? Y bueno, las redes recurrentes fueron las reinas con datos secuenciales en series de tiempo. Eh, el lenguaje, como mencioné, es un dato secuencial. Entonces, dos- hasta todo el 2017, básicamente, las redes recurrentes eran el estado del arte para procesamiento de lenguaje natural, ¿no? Hay una aplicación muy famosa del 2016 que hizo Google para un modelo de traducción basado en red recurrente que causó bastante admiración porque generaba unas traducciones mucho más elaboradas que la que se hacía con anterioridad. Mm, pero bueno, llegaron los Transformers. Finalizando 2017, el famoso paper Attention is All You Need fue publicado en diciembre del 17. Es decir, exactamente, estamos hablando de un paper que tiene 18, 19, 20, 26 años, ¿no? Tiene 6 años y el impacto que ha tenido es enorme. Y eso nos lleva al cuarto bloque básico de Deep Learning, que son las famosas capas de autoatención. Entonces, con esos bloques básicos, tú en esencia puedes crear cualquier arquitectura, ¿no? Tienes capas densas, capas convolucionales, 1D, 2D, inclusive Keras permite crear capas convolucionales 3D. Tienes las recurrentes y las capas de autotensión, ¿no? Cuando uno hunde todo, pues no todo, pero la mayoría de esas capas tenemos algo como esto, ¿no?
que es el famoso Transformer, ¿no? ¿De acuerdo? Esta es la arquitectura original del Transformer. Tiene algo que se llama codificador y decodificador, que es cuando uno tiene que pasar de una secuencia en un dominio a una secuencia en otro dominio. Por ejemplo, en la traducción, si llega una secuencia en inglés y quieres pasarla al español, arquitecturas de ese estilo son las que se generaron con redes recurrentes y el Transformer original manejaba esa misma como idea, ¿no? Tener parte codificador y parte decodificador. Este dibujo trato como de ejemplificar cómo el Transformer resume, es como resultado de todos esos bloques funcionales que mencionábamos, ¿no? Entonces, miren ustedes, cuando uno detalla qué es lo que tiene el Transformer por dentro, uno mira, por ejemplo, primero, tenemos unas capas densas, es decir, un Transformer acá tiene unas capitas densas en su arquitectura. Entonces, este FFN es unas capitas densas. Ah, bueno, eso viene de las capas densas. También tiene unas conexiones y unas operaciones que se descubrieron con todo el trabajo que se ha hecho alrededor de las redes convolucionales, ¿no? Estas capas de normalización y estas conexiones residuales se idearon en arquitecturas de redes convolucionales. Que, que, que su entrada normalmente trabaja con un embedding, eso es ya algo que desde la red recurrente se venía trabajando, ¿no? Es decir, aplicación de procesamiento de lenguaje con redes recurrentes ya se venía trabajando con capas de embedding para pasar la información al modelo, ¿no? Entonces, en procesamiento de lenguaje natural basado en redes recurrentes ya se trabajaba esto. Y obviamente, aquí al interior está esta multi-head adaptation. Este es el bloque propio que se creó para el Transformers, que es esa capa de autoatención. Entonces aquí tenemos como representado el desarrollo que ha tenido el Deep Learning y de alguna manera el Transformer ha recapitulado muchos de esos desarrollos que se ha tenido con el tiempo del Deep Learning, ¿no? Desde las capas densas, aportes de las redes convolucionales, inclusive estructuras heredadas de redes recurrentes, y ese es el famoso Transformers, ¿no? Que con él se pueden hacer también pronóstico, ¿no? Eh, u- Ellos se idearon, como mencioné, su aplicación original, de hecho, fue para una aplicación de traducción. Ellos originalmente trabajaban secuencia de lenguaje, ¿de acuerdo? Y pues bueno, si una serie de tiempo es un dato secuencial, pues oye, puedes usar un Transformers para crear ese dato secuencial, ¿no? De hecho, pues con Sergio hemos hecho ya algunos trabajos y algunos artículos donde metemos Transformers para procesar una serie de tiempo, ¿no? Y ha funcionado. Dependiendo de la serie, eso es algo que en la conclusión de esta charla quiero que veamos. Depende de la serie, puede funcionar mejor una u otra arquitectura, ¿vale? O incluso un método como XGBoost. XGBoost es un método muy bueno para hacer pronóstico. De hecho, en muchas aplicaciones es el que suele funcionar mejor. Pero también si la serie de tiempo es como muy enrevesada, van a ver ustedes, ya hemos tenido resultados en los cuales funciona mejor una STN o un Transformer, ¿vale? Bueno, vamos al ejemplo. Simplemente, igual ahí está ya la presentación. Antes de pasar al ejemplo, explicar un poquitico del ejemplo ya basado en redes recurrentes, como para explicar un poquitico qué es eso de la red recurrente y cómo funciona. Bueno, aquí tengo un enlace para los que quieran complementar esta charla, esta idea que he estado trabajando de los 4 bloques básicos del Deep Learning. eh, no hace como 3 semanas, quizás, sí, casi 3 semanas. Hice una charla virtual de casi 2 horas, haciendo como una evolución de todos esos bloques básicos y cómo han impactado de manera tan fuerte todas esas arquitecturas que han surgido con los Transformers. Entonces, por si quieren complementar y si están por ahí un par de horas desocupados, pueden ver este video. Este video lo generamos para un evento que se hizo en Ecuador. Y bueno, y de una charla de todo esto, ¿no? Yo le llamé una introducción a la inteligencia artificial, pero básicamente pues basado en Transformers. Mostré como todo ese panorama que nos ha llevado a todos esos adelantos que tenemos hoy en día, como ChatGPT y bueno, esos modelos de generación de imágenes, etcétera, ¿no?
Bueno, ahí les dejo como para que los que quieran complementar y aprovechar pues que ya tenemos como esta materia, esta información ya disponible. Bueno, señores, preguntas, comentarios hasta ahí para mostrar el otro código. Y vale, ok, ¿dónde está acá? Si hay algo en el chat, bueno, aquí vamos bien. Pero en el chat hay algo. Perdió el chat. Acá está. El tema es sobre bueno, lo que hablamos, variación cruzada. Eh, el enlace del video, espérate, me lo envío porque voy a copiar directamente en el enlace para compartirlo. ¿Dónde estás? Que no te veo. Mira, pero no tengo en el QR. Volvió a apuntar directamente al enlace. Espérate. Un minutico, compartirles el enlace. Aquí está. Ya lo encontré. Aquí, bueno, ahí está el enlace. Perdón. Venido si lo coge bien. Pues el enlace para la charla, ¿vale? Si quieren, pues como bueno, si están ahí desprogramados un par de horas, pueden ver todo ese desarrollo, pues basado en esta idea de los famosos cuatro bloques que constituyen el deep learning, ¿vale? Bueno, vamos al código, para entender cómo es eso de las redes recurrentes, por lo menos de manera muy general. Acá no va, acá sí va. Estoy buscando el código. Y vamos a compartir aquí. Que compartamos acá, ¿no? Y por acá que nos dicen que cómo incluye choques externos. No entiendo el concepto de choques externos en un modelo de pronóstico de series de tiempo. Epidemiología, los modelos de canales de utilizados en epidemiología. No, yo no, por ejemplo, esos modelos de canales endémicos no los conozco, no sé exactamente cómo funcionan. Y no entiendo tampoco el concepto de choques externos en un modelo de pronóstico. Ahí sí me disculpan, pero bueno, no estoy relacionado con la terminología tal cual como la tienen ahí, ¿vale? Pues si me la aclaran, podríamos como entender, ¿no? Ahora, lo que uno se puede hacer, hay algo que se llama ensamble de modelos, ¿no? Inclusive hoy en día se ha puesto de moda que hay en arquitecturas de transformers que están trabajando eso. Uno podría tener un modelo, no sé, basado en deep learning, un modelo basado en cualquier otra técnica, machine learning convencional o una técnica estadística, etcétera, y podrías tener como ensamblarlos para ver cuál, dependiendo del que te dé mejor resultado, seleccionar uno, ¿no? Es una manera como de mezclarlos, ¿no? Es algo que se me ocurre. Y el concepto de choques externos, sí, no lo tengo. Con librerías como TensorFlow podría apoyarme para lo mismo. De hecho, esto que estoy haciendo ahora, Keras es como una interfaz de TensorFlow, ¿no? De hecho, trabajar con TensorFlow nativo no es tan amigable. Por eso es que pues, otras librerías como PyTorch se han ido como posicionando bien, pero digámoslo así, Keras ayuda a trabajar con TensorFlow de una manera más amigable. Entonces, uno podría trabajar con TensorFlow. Cuando uno trabaja con Keras, está trabajando por detrás con TensorFlow, ¿vale? Inclusive las últimas versiones de Keras han salido, el Keras 3 es una interfaz y por detrás tú puedes tener PyTorch, otra framework que se llama JAX
TensorFlow, etcétera, ¿no? Bastante. Es que hay los que usan como gráfico de control de calidad con límite superior, inferior y promedio. Canales de... Ahora, lo que yo veo que si es información, que tú tienes una serie de tiempo y eso te da información adicional, es información que uno podría usar como información exógena, por ejemplo, y metérsela al modelo, ¿no? Como una entrada exógena como mostrábamos ahora, ¿no? Es decir, tú puedes tener datos que llegan al modelo y puedes tener otra información que sacas de otra manera y la puedes introducir al modelo como si fuera exógena. El modelo al final es una de las ventajas que tiene el deep learning. Tú puedes al final meterles todo lo que quieras. Le puedo meter los datos autorregresivos y le puedo meter información exógena. Esa información exógena puede ser información que tú obtengas de otra manera. Por ejemplo, el límite inferior superior, bueno, etcétera, el promedio, bueno, otra información ahí, que tu modelo todo eso lo procesa para generar el pronóstico. Es una alternativa, ¿listo? Por eso lo mismo. Ujú. Bueno, sí, para acá, esto me estoy corriendo acá. Ya te paro. Vamos a ver el código. Este es nuestro autorregresivo con una red recurrente. Listo. Aquí tengo dos modelitos, una red recurrente básica y una red recurrente. De esto no lo alcancé a correr. Bueno, ahí tengo unos datos. Corrí. Sí, unos datos ahí de. Bueno, quería verificar si ya lo había ejecutado, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Ah, bueno, entonces, los mismos datos, la captura, todo esto es lo mismo, no tiene ningún cambio. Sucede que lo que hicimos fue ya cambiar de arquitectura y vamos a trabajar con una red recurrente, ¿no? Entonces, las redes recurrentes, pues digámoslo así como mencionábamos, ¿no? Tiene una recurrencia que vamos a dibujarla acá brevemente como para explicar el concepto de la red recurrente. Y aquí tengo mapas, ¿no? Entonces, cuando uno dibuja una unidad estándar de una red neuronal feedforward, que es como se llama técnicamente hablando, uno lo que tiene es este circulito el que representa la neurona. Normalmente tenemos una información que llega a la entrada, tengo por acá el bias y tengo la salida, ¿no? Y al interior tengo una función de activación, ¿no? Eso es como el estándar. Aquí llega X, se produce y acá tienes un bias, ¿no? Y por acá tienes este phi, que es la función de activación, ¿no? ¿Vale? Eso es una neuronita estándar. Obviamente aquí puedes tener más entradas, ¿no? Pero supongamos una única entrada. Pero resulta que si yo cojo esta idea, yo digo, bueno, ¿qué sucede si yo cojo la salida y la realimento? Entonces ahí es donde creamos la famosa red recurrente. Entonces, ¿cuál es la idea de la recurrencia? Ah, bueno, pues cojamos esta salida y para poder entender bien cómo esa salida ya me va a introducir pues esa realimentación, es decir, cojo esta salida y voy a realimentársela al modelo. Entonces, va acá, ¿de acuerdo? Bueno, que no lo dibujé, pero acá tengo una conexión W sub X, ¿no? Que conecta esta entrada, ¿no? Acá tengo el X, pero nuevamente aquí uno ya le coloca un índice temporal X de T. Aquí tienes W sub X, tienes el bias, tienes Y de T, y aquí tenés lo que se conoce como un retardo, porque ese retardo lo que te permite es coger este Y de T, generar el valor anterior, y ese valor anterior entra a mi neuronita con una conexión, ¿no? Entonces ese es el feedback. Miren ustedes que esto le crea, esta es la recurrencia, ¿no? Y eso le crea en esencia una especie de memoria a mi neurona, ¿no? Entonces, tú puedes empezar a iterar esto las veces que quieras, ¿no? Entonces, si lo itero 5 veces, él va a generar 5 valores acá. Si lo itero 10 veces, genera 10 valores, 10 veces, ¿no? Entonces,
que es cuando uno, miren ustedes que la información se la voy a entregar igualita al modelo, pero la manera como la procesa el modelo va a ser diferente, me explico, ¿no? Si tengo una red multicapa, la ventana de datos, para poder procesar la ventana de datos, ¿qué sucede? Necesito una neurona para procesar cada punto de la ventana de datos, que es mi secuencia. En cambio, mire, recurrente no. Una neurona recurrente ya es capaz de procesar toda la secuencia. Simplemente yo tengo que indicarle cuántas veces quiero que haga este ciclo. Entonces, si lo hace 10 veces, ¿qué va a suceder? Ah, bueno, aquí llega, por ejemplo, te llega X1. Te llega X1, pasa por toda la arquitectura de la red y produce un YSU1. Este YSU1 para producirlo, miren ustedes, va a ser como el esquema general. Llega X1, produce YSU1, pero para producir YSU1 se necesita también una entrada que sería el Y0, ¿no? El anterior. Este Y0 sería la condición inicial. Y sigue evolucionando, ¿no? Entonces, en el siguiente instante de tiempo, ¿qué sucede? Ah, bueno, aquí tengo X2, va a mi red y voy a producir eh, Y2. Pero para producir Y2 necesito el anterior, que es Y1, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, yo pongo a iterar eso las veces que quiera. Si se pueden observar, aquí yo puedo ir procesando toda esa secuencia de esa ventanita de datos que está aquí, que está ahí, que yo tengo para alimentar mi modelo. Entonces, la neurona la pongo a iterar 10 veces y ya recorre la secuencia. Es decir, una única neurona es capaz de recorrer toda la ventana de observación sin importar cuántos datos tenga. Pero una red normal necesita tener tantas neuronas como datos tengan mi ventana de observación. Esa es una de las ventajas que da. Mire, recurrente, ¿vale? ¿Una pregunta? Vale, hacer un comentario. Después creo como uno de que estoy escuchando un eco. Perdón, aquí dice una cosa que no era. Ah, ya. Sí, entró en un eco por ahí todo raro. Bueno, comentarios. Sí, tal. Bueno, listo. Ay, espérate, como que dejé de compartir. Sí, vamos a compartir. Listo. Es como una idea muy básica, ¿no? Igual es esto, pues uno le gasta pues, una clase explicando bien cómo suena la red recurrente y varias, ¿no? Pero esa es la idea general, es decir, que como ella maneja internamente el tiempo, yo la pongo a iterar para que recorra una secuencia para que la trabaje, listo. Entonces una sola neuronita ya puede traer toda esa ventanita de 10 datos que uno tenga, o demás datos. Si uno la compara con una red, pues estándar, listo. Entonces, bueno, sigamos acá. Entonces capturo los datos. Entonces el primer modelo que vamos a hacer, esta parte de los datasets, dataset de entrenamiento y de testeo igual. Lo mismo necesito generar, sacar mi vector de target de datos de testeo para hacer luego las métricas. Creo el modelo, miren ustedes este primer modelo que voy a crear. Este primer modelo es nuevamente secuencial. Ya hemos visto, ya explicamos brevemente que este tipo de crear modelos en Keras es como si creáramos un pastel de varias capas. Yo puedo colocar una capa, por ejemplo, yo puedo mezclar, como en este caso, dos capas de torta de naranja y luego le voy a colocar encima una capita de chocolate. Entonces, cada sabor representa un tipo de capa que yo quiero procesar, ¿no? Y así puedo crear redes de la combinación que quiera, ¿no? Entonces, capita recurrente, esta es la sintaxis para crear una capa recurrente básica y acá creo dos capitas densas, dos capas recurrentes y finalmente una capa densa que es la que genera el pronóstico, ¿no? Espérate que yo vi una cosa en el chat, eso que escribieron. A ver si hay una pregunta, ¿no? Bueno, no sé si a ver, escribo por acá.
Espérate, mira acá. Bueno. Mm. Bueno, te respondo para que nos quede ahí enredados. Bueno, vamos a continuar. Bueno, vamos a continuar. Listo, entonces ya creamos nuestra red, dos capitas de naranja y una capita de chocolate. Esas dos de naranja son dos capitas recurrentes, así es la sintaxis en Keras. Simple RNN. Dos capitas de red de neuronas recurrentes estándar y una capa densa, ¿no? Entonces tengo mi secuencia de entrada, 10 neuronitas, como me gusta siempre como representar esto visualmente, o para que sea una idea de las arquitecturas. Entonces tengo acá. Entonces lo que voy a tener es, llega mi secuencia de entrada, acá voy a simbolizarla con esto que está aquí. Y como son neuronitas recurrentes, yo uso, pues se suele usar otro simbolito, ¿no? Uso algo como este, perdón, este, ¿no? Entonces tengo una capita tengo la arquitectura de 10 y otra de 5. Y lo que voy a tener es, bueno, para que se imaginen la arquitectura, tengo 10 neuronitas recurrentes, y las dibujo así como por indicar pues lo que mencionamos ahora. Tengo 5 que van acá al frente y, perdón, y la salida, recordemos que el pronóstico lo genero con una capa, una neurona, perdón, una capita densa, ¿no? Aquí están las dos capitas que llamábamos las recurrentes, el pastel de neuronas que estoy haciendo, ¿no? Y esta es la arquitectura, ¿no? Entonces, aquí llega la secuencia de entrada, alimenta las 10 neuronas de la primera capa recurrente. Esas 10 neuronas alimentan la siguiente capa que son 5 neuronas recurrentes. Y finalmente se alimenta la capa de salida, que es una neuronita densa, ¿no? Y miren ustedes que esta red no necesita varias neuronas de entrada, ¿no? Porque aquí, dependiendo del tamaño de la secuencia, en este caso, él se da cuenta que aquí tengo como secuencia desde YK-1 hasta YK-10. Entonces, ya sabe que tiene que procesar toda la secuencia, entonces tiene que ejecutar, hacer 10 veces el ciclo de recurrencia para ir generando las diferentes salidas. Lo mismo con la que sigue hasta que genera el pronóstico que va acá, que sería el YDK. ¿Vale? Ah, bueno, y esto, una neurona, dos neuronas, 10 neuronas, una neurona, dos neuronas, 5 neuronas, y esta es la neurona densa de salida, ¿no? ¿Vale? Por acá hay una matriz de conexiones, eso sí se los dejo de tarea o bueno, es algo que le botamos corriente. Aquí hay una matriz W sub X, hay una matriz W sub Y y hay unos valles. Se generan unas matrices de conexiones adicionales ahí y cambian ahí, bueno, ahí hay que considerar que hay unos cambios ahí en la manera como se generan las conexiones. Bueno, pero este sí no lo tengo generado, quería mostrar, voy a ejecutarlo ahí mientras tanto en Balinas, él se demora un poquitico para entrenar. Para poder mostrar en Neptron, para que veamos el modelito. Listo, entonces ya tengo mi arquitectura. Él básicamente pues lo puse a entrenar. Ah, pero ahí sí perdí lo que tenía porque lo voy a ejecutar si me va a costar unos 5 minuticos. A ver si tengo una versión. Ahí mientras entrena, creo que en el minicurso tengo una versión esta. Sí, esa versión que ya fue compilada, ¿no? Mientras se ejecuta la de allá. Sí, esta está compilada, ¿no? Sí. Listo, entonces. Es el primer modelo basado en una red recurrente normal, ¿no? Uno ve que
Pues su métrica, sí, pues no son tan buenas, pero bueno, lo van haciendo. Y aquí está su comparación, ¿no? ¿Qué fue lo que hicimos? Cambié de modelo, ¿no? Entonces, si yo me voy a Keras, tengo varias opciones de capas, ¿no? Entonces, específicamente para las unidades recurrentes, para estas capas, yo puedo tener, no sé si por acá aparece aquí están las dense layers, ¿de acuerdo? ¿Cómo sale? No, pues estas son las capas densas de toda la vida. Aquí están las convolutional layers, como les mencionamos, yo puedo crear arquitecturas con esa filosofía, ¿no? De crear datos de modelos secuenciales donde tú vas apilando capas de diferentes tipos. Yo puedo poner una capa convolucional, 1D, 2D, luego poner una recurrente. Bueno, estas arquitecturas son posibles, ¿no? No puedo jugar con esto, ¿no? Por acá está la que quería mostrar, la recurrente. Aquí está. Entonces, esta es la Simple RNN, es la red recurrente básica. Pero esa red recurrente ASIC, digámoslo así, tiene pues sus problemas y por eso se generaron unas redes recurrentes más elaboradas como la LSTM. Entonces tenemos también el STM, que es el otro modelo que vamos a mostrar ahora. Y tenemos también una evolución del LSTM que es la GRU. Eso significa Gate Recurrent Units, una unidad recurrente eh, con compuerta, porque Gate es de compuerta, ¿listo? Y si uno quiere, pues si estamos hablando de esos bloques funcionales, también tenemos la multi-hit attention, si por aquí aparece, aquí attention layers, multi-hit attention, que es la capa, digámoslo así, de los transformers, ¿no? Entonces, uno uniendo todo esto, uno puede crear un transformers para hacer pronóstico, inclusive, como he mencionado, ¿vale? Bueno, entonces, este es como, Keras te permite crear ese pastel mezclando diferentes sabores, diferentes capas de redes neuronales y tú puedes crear arquitecturas, pues, para diferentes aplicaciones. Bueno, mientras compila ese, va a mirar este código que el que ya está, ¿no? Ese es nuestro primer modelito, ¿no? Allá lo estoy entrenando, se demora un poquito. Ahora vamos a ver con Neptron las arquitecturas que generamos. Aquí está, por el pronóstico a primera vista no se ve tan mal, pues ya le toca uno comparar los números, ¿no? Por ejemplo, estaba comparando con si lo tengo aquí, de acuerdo, pero bueno, ahí se nota que los numeritos son parecidos a un Sarima, pero veamos, ya le coloco la LSTM, ¿no? Entonces lo que hago que es, cambio mis capas recurrentes, de hecho lo hice un poquitico más liviana, le quité la segunda capa recurrente basada en el STM y puse básicamente una recurrente basada en el STM solamente. Capa densa, creo el modelo y este, digámoslo así, funciona mejor que el Sarima, ¿no? Todavía no está cerca del G-Boots, es algo que quiero pues como que discutamos ahorita, cuál modelo puede ser mejor. Pero en ustedes que ya es un modelo que promete, es decir, inclusive si una primera prueba ya está generando unos resultados pues buenos, es decir, si uno mira el MA y el RMCE, son competitivos con el que se obtuvo con el Boots, ¿no? Que es una vara relativamente alta cuando uno hace pronóstico con series de tiempo, ¿no? Ya nos da mostrando que tiene cierto potencial, ¿no? Ahora bien, miren ustedes que ya teniendo como los datos ya organizados, uno puede empezar a jugar con modelos, ¿no? Entonces uno juega con el modelo, puede empezar a probar diferentes arquitecturas y eso te permite, digamos así, ir buscando un modelo pues, que le saque más provecho a esos datos y que pueda generar como un mejor pronóstico, ¿no? ¿De acuerdo? Y que te genere cada vez mejores métricas, etcétera, que al final puedas utilizarlo pues digámoslo así, en tu proyecto, en tu aplicación en particular, ¿vale? ¿Qué pasa acá mientras se entrena? No sé si hay algún comentario mientras se entrena y para continuar. Bueno, preguntas, ¿alguna pregunta adicional o comentario? Y por acá todos. ¿Está claro hasta ahí, muchachos? ¿Alguna duda? Mm, Bueno, vamos
Ya que voy a comprar otro código para ver los modelitos con Neptron, que es lo que faltaría. Porque ese siempre demora como que ya entrenó no sé cuál está entrenando. Es que yo no sé, ese sí algo, es como un efecto colateral que se me está demorando más. Lo que se demora cuando trabaja solamente con los vectores, tengo que revisar algo que por hecho ahí. Bueno, mientras entrena ahí, por lo que les mencionaba, entonces, ¿qué, qué modelo usar? Es una de las preguntas que puede surgir. Bueno, pero dependiendo de mi serie de tiempo que modelo usar, pues mi recomendación es, pues bueno, no casarse con un modelo en particular. Aquí está cómo hacer eso para correr los modelos. Me preguntan varias cosas, bien todo, mover preguntas. En la especialización se incluye los proyectos con Arduino. Nosotros tenemos unos cursos, de hecho tenemos una electiva que se llama em, Aplicación de Inteligencia Artificial en IoT. Estamos trabajando con Arduino, CCP32 para hacer aplicaciones de IoT, ¿vale? Eso lo estamos trabajando ahí. Eh, También a veces hacemos en el curso de datos secuenciales también hemos hecho algunas prácticas, pero pues como para centrarnos más en temas del curso, yo muestro cómo hacer despliegue de modelos y si alguien ya quiere hacerlo en Arduino, yo pues le doy como las instrucciones para que lo hagan. O en la electiva, como les dije, estamos trabajando inteligencia artificial para IoT y ahí hacemos aplicaciones de IoT donde montamos modelos de inteligencia artificial en tarjetas SP32. También hay unas referencias de Arduino que permiten ejecutar modelos de inteligencia artificial. El Nano 33 BlizzSense, las referencias Portenta, bueno, hay una gama amplia, ¿no? Eso lo estamos trabajando como para poder embeber modelos de inteligencia artificial en ese tipo de plataformas, ¿no? Andrés pregunta para correr los modelos. Esa es una plataforma libre que tiene Google, ¿no? Lo que necesitas básicamente es una cuenta de Google. Y en las cuentas de Google, así como tienes acceso, no sé, a Drive, a los documentos de Google, etcétera, tienes acceso a una plataforma que se llama Google Collaboratory. ¿Qué es Google Collaboratory? En esencia es una plataforma de Python en la nube. Es un Python, es decir, lo que estamos corriendo ahora eso es una interfaz creada en Python que se llama Jupyter. Y entonces, ¿qué hizo Google? Creó un Python en la nube que uno puede ejecutar desde su cuenta de Google. Básicamente eso es Google Collaboratory. Hoy en día, cualquier curso que tú veas de inteligencia artificial a nivel internacional, están trabajando con Collaboratory y te dan los códigos, es decir, vos puedes buscar en internet, hay los códigos y de una sola te dice ver en Collaboratory, tú abres el código como lo que estamos abriendo acá y te lo permite abrir. De hecho, ven, yo comparto una cosa como para mostrar un detallecito que ahí puede ser útil, ¿no? Por ejemplo, yo puedo estar en una carpeta vamos en la carpeta del curso. Aquí está, ¿no? Entonces, si yo quiero abrir un código de estos, yo hablo clic derecho y le digo abrir con. Y por ahí te aparece Google Collaboratory. Es una herramienta que ya tiene Google, ¿no? Te le digo y él ya te abre el código. Ya te lo abre. Ahora bien, lo que uno hace normalmente, ¿qué es? Para no dañar el código pues original. De hecho, no sé si te lo deja modificar. Uno le crea una copia, ¿no? Dice archivo, guarde una copia en Drive. Y ya te queda una copia en tu Drive, en tu cuenta de Google. Entonces, esta copia ya está en la cuenta de uno y ya ahí uno puede ejecutarlo, modificarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Igual pues si uno sabe Python, aquí ya estás trabajando directamente en Python bajo esta plataforma que se llama Jupyter, que es lo que tienen acá, ¿vale? Bueno, no sé, otra pregunta. Sí, de hecho en la especialización todo lo trabajamos con esta plataforma. Ese es como el estándar a nivel internacional para trabajar con cursos de inteligencia artificial. ¿Mm? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Dice el modelo, puede convertir y ejecutarlo tanto en APS. Claro, lo que pasa es que eso es lo que hacemos en la electiva. Nosotros trabajamos con varias plataformas, ¿no? Uno tiene el modelo, por ejemplo, el modelo TensorFlow tiene algo y es que
no todas las layers de TensorFlow son compatibles, pero las layers recurrentes sí son compatibles. Ese modelo que acabamos de hacer, técnicamente lo podrías con TensorFlow Lite, convertirlo para ejecutarlo en una Raspberry, por ejemplo, en una Jepson Nano o en una aplicación de Android. Android Studio es compatible con modelos de TensorFlow Lite. De hecho, eso lo estamos haciendo en la electiva. Uno de los proyectos, un grupo está trabajando toda una aplicación de IoT con datos capturados de unos sensores con acelerómetros. Esos datos se capturan vía Bluetooth con un celular y en el celular un modelito de inteligencia artificial que se crea en Colab y se genera el modelo de TensorFlow Lite. Va a procesar los modelos directamente ahí en la aplicación del celular. Otros grupos que están haciendo, cogen los datos, los capturan con un SP32 y en la SP32 ya está el modelo entrenado para procesar los datos del acelerómetro. Entonces, eso lo estamos haciendo con SP32, alguna referencia de Arduino lo hace, en el celular, bueno, etcétera, ¿vale? Bueno, entonces, vamos a ir redondeando. Pues nos rindió, la verdad, pensé que nos íbamos a un poquitico más. Démosle tiempo a que si logró terminar, o para redondear viendo los modelitos en... Este era, sí, va a compartir ya para ir redondeando, como este panorama general de cómo usar Deep Learning para modelos de... Listo. Bueno, aquí tenemos... Listo, bueno. El primer modelo que mencionamos era basado en una red recurrente con unidades básicas. Y aquí donde yo quería mostrarles algo, es decir, aquí tengo el modelo, voy a crear una celda de texto y aquí le digo modelo.safe, modelo.safe, a ver si esto me autocompleta o algo. Le digo acá modelo, así no, modelo rn.h5. En lugar del modelito, acá, aquí está, ¿no? Entonces uno lo puede descargar. Voy a guardarlo donde tengo el otro. Ya tenemos por ahí el MLP, ¿no? Entonces puedo abrir otra ventanita de Neutron y digo que me muestre el modelo. Es el RN, ¿no? Aquí aparece, ¿no? Aquí aparece inclusive un modelo de capa densa convencional solamente tiene dos matrices, ¿no? La kernel, que es la matriz propia de conexiones, y los bayes. Una capa recurrente tiene la matriz de conexiones y tiene las conexiones recurrentes, ¿no? Entonces, son matrices que se crean ahí, ¿no? Entonces, con Simple RN, aquí está. La primera capa de 10 neuronas, la segunda capa 5 neuronas, eso se conecta con una capa densa y tiene ya la salida del pronóstico. El modelo que entrenamos ahí. No vi las métricas, cómo nos fue en este caso con estas métricas. No sé si mejoró o empeoró. Bueno, aquí mejoró un poquito. Está similar al Sarim. Vamos a ver cómo nos fue con el STM. El modelo 2, voy a aprovechar aquí. Le digo al modelo 2 que me lo guarde. Aquí vamos a guardarlo como modelo el STM.h5. Ya lo está generando, acá lo actualiza. Descargo el LSTM una vez. Para tener pues como los tres modelitos que trabajamos hoy, ¿no? Y bueno, vamos a las métricas. Aquí está, pues sí, más o menos están en la misma. Es decir, es mejor que el Sarima. No está llegando al nivel de XGBoost, pero cuando uno mira el MA y el RMC es competitivo, ¿no? Pero en el MAP le faltaría. Mm, miremos el último. Pues hay uno sin entrar en muchos detalles, uno ve que efectivamente el modelo es como más, tiene más cositas, ¿no? Esas redes recurrentes por dentro, ¿no? Y más cositas tienen una capita de Transformers, ¿no? Este es un capita LSTM, aquí está.
Tiene nuevamente las capas de las conexiones, las capas las matrices de las conexiones recurrentes y los bias, ¿no? Eso es lo que yo acá denominaba acá WX, WY, ¿no? Este modelo es similar al de la STM, la diferencia es que no tenemos esta capa, ¿no? ¿De acuerdo? Es similar. Y aquí cada capita te genera una matriz de conexiones, una matriz de conexiones de recurrencia y vallas, que es lo que te genera acá, ¿no? Que es, ahí es donde al final es cuando entrena el modelo, ahí entra donde están, pues, la información que permite que la red almacene, digámoslo así, el conocimiento para una determinada aplicación, ¿no? Que ahí adentro, ¿no? Si uno lo tiene, no lo quiere, por acá inclusive uno puede ver como estas matrices. Sí, aquí está el kernel, creo que aquí si uno le dice más, que te presenta todas las conexiones, estas son las conexiones del kernel. Aquí está. Estas son las conexiones de la recurrencia, y está. Sí, ahí uno puede ver todos los valores que generan. Y estos son los bias de la capita. Uno puede, es decir, los pesos, ¿no? Con los cuales quedó la red entrenada, ¿no? Uno puede chequearlo, ¿no? También en Keras, ¿no? Uno por comandos puede sacar las matrices, etcétera, ¿no? Si uno quiere visualizarlos. Bueno, ya para terminar, pues ya así hacer las 9. Simplemente como un comentario ya final, ¿no? Es una pregunta que me han hecho varias veces y que uno mismo se hace. ¿Qué modelo utilizar? ¿Qué modelo utilizar para hacer un determinado pronóstico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, de acuerdo a lo que se ha reportado en la literatura y de acuerdo a unos experimentos que hemos hecho, ya les digo pues unos tips que están ahí. Por ejemplo, la pregunta que hice Andrés, precisamente las conexiones de la red es la que se encargan de hacer esas ponderaciones automáticamente, ¿no? Es decir, hay muchos modelos que de alguna manera uno introduce variables y uno, digámoslo así, tiene que darle un peso u otro a las variables, ¿no? En este caso tú puedes meter esas diferentes variables y el modelo automáticamente, él va viendo cuáles son las variables que debe tener más importancia. Eso es lo que llamamos en Deep Learning como un entrenamiento end-to-end, es decir, tú le pasas los datos y él hace todo el ajuste interno para darle más importancia a una variable que otra, ajustar las conexiones dependiendo de lo que se requiera, ¿listo? Es posible. Eh, bueno, entonces, ¿qué modelo utilizar? Bueno, de acuerdo a lo que hemos visto, en el, de hecho, en el proyecto que estamos haciendo con Sergio, tenemos unos proyectos que tenemos en la universidad para hacer predicción de generación fotovoltaica, y también con los reportan en la literatura. En la literatura que reportan es SGBooks. SGBooks es uno de los modelos que mejor funciona para pronóstico. Si usted hace una búsqueda, te va a aparecer XGBooks, ¿de acuerdo? Por encima de los modelos estadísticos convencionales y inclusive de Deep Learning suele funcionar muy bien XGBooks, ¿no? Pero, ahí viene el pero, XGBooks funciona muy bien en series que tienen como estas, que son, pues que tienen como esta tendencia, ¿no? Que tienen esa componente estacional, ¿no? ¿De acuerdo? Pero mientras más la serie dependa más como de lo que decía ayer Sergio, como de los residuos, hemos visto que ahí empieza a tener problemitas. Es decir, si la serie principalmente estacional y los residuos tienen no mucha influencia, funciona muy bien el G-Books. Y la verdad es que muchas series tienen ese comportamiento, ¿no? Entonces, como la generación de energía fotovoltaica depende básicamente de la radiación solar, y la radiación solar tiene un comportamiento, digámoslo así, muy, digamos, día a día, y aquí en estas zonas son como bastante homogéneos, ¿no? Es decir, al mediodía va a ser más sol, ahí se va a generar más. Por la mañana la generación va aumentando hasta el pico cuando hace más sol y vuelve y baja. Ahí nos funcionó muy bien XGBoots por encima de estos modelos de Deep Learning inclusive, ¿no? Los modelos que quedaron más competitivos fueron algo parecido a lo que nos pasó aquí. XGBoost mejor y los que siguieron fueron basados en redes recurrentes. No me acuerdo cómo nos fue con los Transformers, porque también hicimos unas pruebas con Transformers. Ya Sergio ha tenido unas series más, como más
más elaboradas, unas series él trabaja con datos de pronóstico de la demanda eléctrica y pronóstico del valor de la demanda, etcétera. Y ahí como, ahí ya digámoslo así, hay muchos factores que pueden afectar la serie. Y ahí es que se ha visto que ahí SG-Boots lo sigue haciendo bien, pero ahí sí ya, por ejemplo, un modelo de Transformers y el STM le ha dado competencia, ha funcionado mejor, ¿no? Entonces, yo lo que quería es que en el 90% de las series el G-Boot debería funcionar bien, pero hay unas series que, digámoslo así, que por su naturaleza, sí necesitan un modelo, digámoslo así, como más elaborado y, y ahí sí ese plus adicional sí se lo da una recurrente LSTM o un Transformer, lo que hemos visto, ¿no? De hecho, pues con Sergio estamos pensando en hacer un artículo para eso, pues como hacer esa comparación, pues como para ir mostrando como en qué casos puede funcionar bien un Transformers o no. Venido que están preguntando sobre el enlace. Otra cosa que es importante es lo siguiente. Prueben diferentes modelos, es decir, yo inclusive, yo, cuando evalúo algunos artículos de eventos o revistas o cuando hacen proyectos, que a veces tengo que evaluar proyectos de grado, de maestría, etcétera, cometen ese error. Un solo modelo no te da el panorama completo, necesitas mínimo una... Sí, gracias, Jenny Lema, por compartir el enlace. Nos, un solo modelo no te da el panorama, ¿no? Entonces, uno siempre debe tener una línea base. Nosotros que hemos hecho para pronóstico. Nuestra línea base normalmente es un modelo eh, estadístico tipo Sarima, el que hemos estado trabajando, ¿no? Es la línea base. Y con esa línea base ya probamos modelos de Machine Learning. Ahí básicamente, el que manda la parada es GBoots, entonces casi siempre probamos es GBoots. Y probamos modelos de deep learning, normalmente un LSTM, un Transformers. También hemos probado con convolucionales, ¿no? Entonces ya esos modelos escogemos el mejor, ¿no? Si haces un artículo o un proyecto, como hicimos ahora, tenemos nuestros 4 modelos con el que hicieron ayer, ¿no? El Sarima, el XGBoost, yo hicimos 3, y tienen 5 modelos. Uno puede comparar las métricas y eh, ya tener una conclusión de cuál funciona mejor, ¿no? Entonces, no se casen con un modelo, hay que empezar a trabajar con dos, ¿no? No, lo que le toca a uno es comparar, es decir, lo que nos ha enseñado la experiencia es que el, cuando uno va comparando es que se va dando cuenta, digamos, si tú esperas un error, una métrica, digámoslo así, con un determinado rango y no te da el modelo, uno, uno lo que debería hacer es pues, empezar a traer un modelo más complejo, ¿no? Pero solamente ahí la respuesta la da es cuando uno hace la experimentación y prueba con los diferentes modelos. Ahí es donde uno se da cuenta. Es casi que esa es la receta, ¿no? Probar una línea base que es un Sarima, un XGBoost, una convolucional, una LSTM y un Transformer. Obviamente internamente se puede hacer sintonizaciones de modelos, de ajuste de hiperparámetros con grip search y cosas de esas para encontrar como los mejores modelos y con eso uno va procesando, ¿no? Si ustedes tienen curiosidad, pueden mostrarles aquí, ustedes pueden buscar los artículos de Sergio o míos. Entonces yo voy a buscarme en Google Scholar. Scholar. Porque ahí tenemos algunos artículos. Pues si ni quiere profundizar más, ¿no? Ven por aquí, aquí al final. Este se publicó en una revista donde es un Transformers con enfoque probabilístico, es algo que está trabajando Sergio para la tesis. Lo que mencioné ayer, la idea es no solamente dar un pronóstico, sino dar como el rango en el cual se mueve el pronóstico. Eso es como la parte probabilística, ¿no? Entonces eso lo trabajo ahí. Ese artículo lo pueden ver, eso está, es libre. Sergio tiene más artículos, yo por acá lo tengo como coautor, ustedes pueden buscarlo. Voy a ponerles ahí o los enlaces para los que quieran complementar, pongámoslo así, en ya artículos de esto, ¿no? Entonces ahí tienen el Google de Sergio, ven varios artículos, bueno, ahí también pueden ver algunos de los míos.
Este modelos que usan de alguna manera optimización basada en alguna métrica, por ejemplo, la minimización del error. Al final, los modelos para entrenarse, porque todas esas redes neuronales tienen internamente unos parámetros que son las conexiones. El, lo que hace un algoritmo de machine learning, que es las redes neuronales, es cambiar unos parámetros que tiene el modelo para tratar de minimizar el error, ¿no? Es decir, esa es la esencia. Cuando uno define en estos algoritmos una métrica, de hecho acá en el código, cuando uno crea, lo que pasa es que, bueno, no entro en detalle, pues como una introducción general, cuando uno crea el modelo aquí con compile, uno dice, el método de entrenamiento, esto es un método de optimización, la métrica, pero internamente, entrenar una red neuronal en esencia es una aplicación de optimización multivariable basada en gradiente. Pero esto es optimización multivariable. Ya cuando uno empieza a meterse en eso, uno se da cuenta que como se entrena una red neuronal es una aplicación de optimización multivariable, ¿no? Que se minimiza una función de costo-desempeño que normalmente es una métrica tipo MCE. Cuando hablamos de pronóstico, ¿no? Ya si hacemos otro tipo de aplicaciones cambia la métrica, pero en esencia es una aplicación de optimización. ¿Vale? Sí, pues está claro, también con Keras lo hacemos. No que no me alcanzó el tiempo, pero eso en el curso que estamos trabajando esto, este mismo ejercicio lo tengo montado con Keras. Y la última vez que lo monté, no, tengo que montarlo con esa nueva versión, me funcionó mejor pues que las recurrentes. Pero por la serie, este ejercicio lo más probable es que el mejor siga siendo SGBoots, pero se puede montar sin problema. Bueno, ¿qué me pregunta? Ahí está. Una pregunta, sí, claro, nosotros en el curso de procesamiento de datos secuenciales, porque es que hoy en día la mejor arquitectura que hay para procesar datos secuenciales son recurrentes y transformers. Hacemos transformers para pronóstico y también hacemos transformers para procesamiento de datos secuencial, ¿no? Para NLP, ¿no? Algunos ejercicios de clasificación de texto, bueno, procesamiento de lenguaje natural, ¿no? Y obviamente vemos las arquitecturas ChatGPT, entendemos como la arquitectura de los modelos GPT, bueno, etcétera. Explicamos, esa arquitectura la explicamos con bastante detalle, ahí ya tenemos bien pulido todo, pues, como los conceptos que hay alrededor del transformer, ¿no? En la directiva de la SP se hace. No, ahí no usamos transformers, o sea, lo usamos en la materia de procesamiento de datos secuenciales, que es obligatorio. Ahí tenemos transformers. Estamos pensando sacar una electiva de como algo así como modelos basados en transformers, no sé, es decir, algo. Yo he estado trabajando ya en una materia de inteligencia artificial generativa, es decir, ya viendo cómo funcionan los modelos tipo ChatGPT, que es lo que vemos en la materia como tal, vemos una introducción a los modelos de generación de imágenes, pero la idea ya es seguir ahondando, es decir, seguir trabajando modelos, otras aplicaciones de Transformers, ¿no? De IA generativa, ¿no? Puede ser también. Sí, esa es la meta en la propuesta, es que los que hagan especialización, esa materia se la homologan para la maestría. Y luego les quedaría faltando algo, como la mitad de los créditos y la tesis. Y con eso tendrían la maestría también. Esa es la meta, eso es lo que tenemos organizado. Bueno, no sé si hay algún comentario o alguna pregunta, ya lo que acabamos de mencionar, voy a tener aquí. Se ve recurrencia con matemáticas, no entendí. Cuando hablamos de recurrencia, o estas redes recurrentes, Henry, ¿te refieres a la? Porque nosotros explicamos pues, la ecuacioncita de cómo funciona la red recurrente, sí la explicamos, y explicamos con más detalle de cómo se generan todas esas conexiones, ¿no? Que tiene la red neuronal, ¿no? Pues por eso pues como para entender cómo funciona el modelo, ¿no? Si hay una teoría ahí, sino que es ya más sofisticada para entender bien esos modelos que sí usan algo que se llama, pues el entrenamiento usa unas técnicas más elaboradas que sí las entendemos pues de manera pues más macro, ¿no? Pero la arquitectura, pues si estamos hablando de la red recurrente, sí, también la trabajamos con buen detalle. Bueno, si hay más preguntas por acá.
Bueno, no sé si hay alguna pregunta o comentario ya para ir terminando. Bueno, yo creo que podemos ir ya cerrando la sesión. De nuevo, pues gracias por asistir a estas charlas, pues es parte, pues, como les dije, de las actividades que tenemos para divulgar lo que estamos haciendo en la especialización. Estamos haciendo como un seminario de estos una vez al semestre. Hemos hecho ya varios, ¿no? Una vez hicimos uno de Edge AI, es como hacer modelos de inteligencia artificial en celulares, dispositivos de orden. De pronto lo repetimos. Hicimos también uno de visión computacional con convolucionales, viendo pues este que también lo estamos inaugurando. Bueno, vamos a ver. Yo tengo pensado también uno de IA generativa, algo similar, explicar algo de la teoría, hacer varios ejercicios de IA generativa con estas arquitecturas. Hay mucho tema, mucha tela de cortar, por eso les hago la invitación, nuevamente la especialización, ahí se complementan mucho esos temas. Igual la inteligencia artificial sigue evolucionando y bueno, la idea es ir estando al día de estos temas que cada día son más importantes, ¿no? Y tienen mucha aplicación. Señores, muchas gracias por asistir. Muchas gracias. Ahora les comparto las notas. Ahí en la carpeta voy a compartir en un PDF esas anotaciones que hice ahí para que también las tengan ahí de soporte, ¿no? Y les queda el material del curso, pues para que lo tengan ahí como base. Cualquier consulta adicional. En la presentación está mi correo, me pueden escribir y seguimos en contacto.